Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Tú eres el centro, la razón de ser de esta reunión y venimos a escucharte a ti. Te pedimos, Padre, que seas tú el que nos hable a través de tu palabra. Quita, Señor, de nosotros los conceptos humanos, nuestras propias opiniones, Señor, que sea tu palabra la que nos hable, que seas tú, Señor, tocando nuestra vida, abriendo nuestros ojos a tu verdad. Señor, que mientras leemos Apocalipsis, esta revelación de Jesús, esa persona sea cada vez más real para nosotros, Señor, porque creemos y entendemos por tu palabra que Cristo es la realidad presente más real que existe, pero quizá la más ignorada también, Señor. Que nuestro corazón, que nuestra mente, que nuestros sentidos puedan estar enfocados en Jesús, en lo que Él nos está hablando, y que tú, Señor, también nos des un corazón obediente, un corazón sabio para entender que no hay nada más importante que tu persona, tu palabra, que tu voluntad y tus propósitos, Señor. Que nosotros estemos dispuestos a obedecerte en todo lo que tú nos has dejado escrito, en todo aquello que tú, Señor, nos has pedido que hagamos. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo para poder obedecerte, pero también para poder entender y vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a estar terminando el capítulo 3. Vamos a ir a la última de las 7 iglesias, que es la iglesia de Laodicea. Y vamos a comenzar leyendo entonces del verso 14, vamos a leer hasta el verso 22 y luego vamos a pasar un tiempo tratando de entender qué es lo que el Señor nos está hablando allí. Apocalipsis 3, verso 14, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos pasado por diferentes iglesias. Sabemos que hemos recorrido esa ruta que seguía el correo imperial, esa ruta donde estaban las iglesias en el orden en que Juan las ha descrito, y hemos llegado a la última de esas iglesias, que es la iglesia de Laodicea. Ahora, esta iglesia estaba en la ciudad de Laodicea. Es una ciudad que estaba situada en el valle de Lico. Era una ciudad muy próspera, y esta ciudad también estaba en una encrucijada de 2 rutas comerciales importantes. Una que se dirigía al este desde Éfeso, y la otra que se dirigía hacia el sur de Pérgamo. Esta ciudad estaba entonces en un punto estratégico de comercio, rutas por las cuales transportaban mercancía y que la había hecho prosperar, la había hecho florecer. Ahora, esta ciudad de Laodicea tenía 2 hermanas. Había 2 ciudades cercanas. Una de ellas era Hierápolis, que estaba más o menos a 4 kilómetros al norte, cruzando el río Lico. Y la otra era la ciudad de Colosas, que conocemos, a la que Pablo le escribe también en el Nuevo Testamento. Tenemos una carta a los colosenses.
Estaba la ciudad de Colosas más o menos a 20 kilómetros siguiendo la ruta del río Lico. Y esta ciudad entonces estaba en una posición privilegiada. Había varias ciudades alrededor, estaba en el cruce de dos rutas importantes. Y esta ciudad dice que fue fundada más o menos en el siglo III antes de Cristo por Antíoco. Y le puso Laodicea en honor a su esposa, Laodice. En la época romana, esta ciudad se convirtió en la ciudad más rica de Frigia, de la región. Esta ciudad llegó a ser como la Suiza de aquellos tiempos. Se convirtió en una ciudad donde florecieron los bancos, la actividad bancaria. Y dada esa posición que tenía también en un terreno tan fértil en el valle del Lico, tenía buenos pastos para que floreciera la ganadería. Y había en especial, en particular, ganado, ovejas de lana negra, muy apreciada en ese tiempo. Entonces había ovejas negras. Daban una lana muy, muy valiosa que llegó a ponerse de moda. Era como las Armani de las ovejas, ¿no? Las Hugo Boss. Eran las ovejas donde con esa lana se tejían unos mantos muy famosos. Y la ciudad llegó a ser famosa, la Odisea llegó a ser famosa por esos mantos, esas túnicas que se llamaban trimita. En esa ciudad, además del dinero que se movía en el banco, además del ganado, había una escuela de medicina muy famosa. Esa escuela de medicina se hizo famosa porque comenzaron a elaborar medicamentos compuestos. Particularmente había dos medicamentos que eran famosos. Era un ungüento a base de una especie de nardo para los oídos y un colirio de polvo frigio. Esos eran los medicamentos que exportaban. Y esa ciudad era tan rica que se hizo famosa porque, si ustedes recuerdan, también tenía, al igual que Filadelfia y otras de las ciudades que hemos mencionado, estaba en una región de temblores, propensa a los terremotos, y la ciudad de Laodicea sufrió también un terremoto, pero es la única de las ciudades que dijo al imperio: no me des nada, yo tengo dinero para reconstruir. Y reconstruyeron la ciudad con sus propios recursos. Era una ciudad muy rica y fue reconocida por eso. Ahora, la ciudad, siendo tan próspera y teniendo tantos recursos en ganadería, tanto dinero y siendo tan famosa su escuela de medicina, tenía un defecto. Ellos lo que buscaron fue el acomodo con esa ruta y no tanto los recursos naturales para la ciudad, de tal manera que esta ciudad no tenía una buena fuente de agua potable. El agua llegaba a través de un acueducto de piedra que venía de unas fuentes, de unas aguas termales, y que viajaban hacia la ciudad por esta tubería. Entonces era una vulnerabilidad de la ciudad, porque en caso de un ataque, lo primero que harían los enemigos sería llegar, tumbar el acueducto, y ya la ciudad se quedaba sin agua. Pero la otra cosa es que el agua que llegaba a la ciudad no era la mejor. Algo así como el agua de tu tinaco en verano, ¿no? Más o menos. El asunto es que la ciudad era una ciudad rica. Y esta ciudad, sin duda, como hemos visto a través de los 7 mensajes a las iglesias, la ciudad siempre influye en la iglesia también. Normalmente los mensajes de Jesús a las iglesias consideran la ciudad y toman particularidades de la ciudad que de alguna manera la iglesia ha ido adoptando. Y aquí Jesús se dirige a esta iglesia en la Odisea y comienza de la manera acostumbrada, como lo ha venido haciendo en el resto de los mensajes, identificándose, y lo hace de una manera muy peculiar nuevamente. Porque Jesús comienza en el versículo 14 y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es decir, toma 3 características o 3 atributos con los cuales Jesús se está identificando a sí mismo. Y es interesante porque comienza con uno que no había mencionado, que es muy particular, y dice: yo soy el amén. El amén. Ahora, seguramente tú sabes que amén significa algo, ¿verdad? Por eso dices amén, amén. No es nomás porque lo has oído, ¿verdad? ¿Sabes lo que significa? ¿Sí? ¿Sí sabes lo que significa? ¿O nomás lo dices porque alguien lo dice?
A veces tomamos la cultura de la iglesia, ¿no? Los clichés de la iglesia. Cualquier persona dice algo y tú dices, amén. ¿Por qué? Porque así yo he escuchado que la gente dice, ¿no? Es como cuando dices a alguien, hermano, hermano. ¿Le dices hermano porque realmente sabes que es tu hermano o porque no sabes su nombre? Jesús aquí se acerca y dice, yo, el amén, le estoy enviando un mensaje a la iglesia. Y la palabra amén normalmente la conocemos como así sea, ¿no? Así es, esto es verdad. Y es interesante porque Jesús, sabemos que en el Nuevo Testamento dice que Jesús, todas las promesas de Dios en Jesús son en Él sí y en Él amén. Sin embargo, como hemos dicho antes, en Apocalipsis se hace una cantidad impresionante de referencias al Antiguo Testamento. Y cuando Jesús está presentando como el amén, está haciendo alusión a un pasaje que está en Isaías 65:16. En Isaías 65:16 dice el Señor por medio del profeta, el que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Ahora es bien interesante porque si tú tienes una Biblia que tenga la concordancia Strong, te vas a dar cuenta que ahí está hablando el Dios del amén. Él es el Dios del amén. Se traduce como el Dios de verdad. Pero literalmente la palabra que está usando es, en una frase usa Elohim amén. El Dios del amén, el Señor del amén. Es un atributo o una forma de referirse a Dios en el Antiguo Testamento que Juan está poniendo directamente en Jesús. Es decir, Jesús está presentando como el Dios, como lo ha hecho en otras ocasiones cuando se presenta ante la iglesia. Cristo se está mostrando como Dios, el Dios de verdad, el amén. Pero no solamente eso, Jesús no solamente usa este título que básicamente tiene esa connotación de verdad. Y lo que está diciendo Jesús es que Él encarna perfectamente los atributos de Dios. En Él hay conformidad con la realidad de Dios. Él dice, yo soy el amén. Además dice la segunda parte, yo soy el testigo fiel y verdadero. Y de esta manera ya se había referido en el Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 5, dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús ya se había presentado como el testigo fiel. Así de que no solamente dice yo soy el verdadero, sino que aquí repite, dice yo soy el testigo fiel y verdadero. Y Jesús con su vida nos mostró lo que significa un testigo fiel. Acuérdense que en una de las cartas se menciona a Antipas, que fue mártir, que fue testigo, y la Biblia lo cita como uno de los testigos de la iglesia. Jesús es el testigo por excelencia. Él vino y dio testimonio de Dios y dio su vida por ello. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y básicamente lo que está enfatizando Jesús con este mensaje a una iglesia de gente tibia, a una iglesia de gente que no tiene convicción, le está diciendo, yo soy todo lo opuesto a ti. En mí puedes confiar. Yo soy el testigo fiel. Yo soy el amén. Yo soy el así sea. Yo soy el Dios de verdad. Y básicamente es una invitación para que la iglesia pueda confiar en aquel que es fiel, en aquel que es la verdad. Por último, dice que Él se presenta también como el principio de la creación. Y muchas personas pueden pensar que a eso se refiere con el primero de la creación. Es decir, que Cristo fue el primer ser creado. Sin embargo, no es eso lo que quiere decir el texto. Si ustedes recuerdan, lo hemos visto antes, se refiere a la palabra arque, que es principio. Y cuando vimos el capítulo 1 decíamos que Jesús era el principio y el fin, el arque y el telos, que básicamente era el origen y el propósito de todas las cosas. No es que Jesús haya sido el primero en ser creado, es que Él es el origen de todo cuanto existe.
De hecho, para mí uno de los pasajes más claros con respecto a esto es cuando vas a Juan. Si vas a Juan al capítulo 1, al Evangelio, ves aquí cómo comienza, si nunca has escuchado, Juan, el capítulo 1, del versículo 1 al 18, se le llama el epílogo. Y es un resumen que hace introductorio Juan de quién es Jesús. Y cuando tú vas ahí, en el versículo 3, bueno, vamos a ver desde el verso 1 para que captemos la secuencia. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hemos hablado de esto. Es Jesús, el verbo es Jesús, y dice que en el principio el verbo era con Dios. Y la palabra original o la manera en que está escrito eso implica no solamente que estaba parado a un lado, sino que estaba en una relación con Dios. Y dice que ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y mira el verso 3. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? ¿Quién es Él? El verbo, Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y sin quién? Sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa eso? Que Jesús no fue hecho, porque todo lo que fue hecho por Él. Jesús es el origen de toda la creación, pero Jesús no es creado. Jesús dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él. Y sin Él nada pudo haber sido hecho. Jesús es el origen, y a eso se refiere aquí. De hecho, posiblemente en la iglesia de la Odisea conocían la carta que Pablo había mandado a sus vecinos, a los colosenses. Y Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15, toma esta misma idea y la plantea a la iglesia en Colosas, y dice, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es el origen de toda la creación. De tal manera que en este mensaje, Cristo le está hablando a una iglesia orgullosa, a una iglesia rica, a una iglesia que creía que tenía todo en control. Y le está mostrando que el único rico y el único que tiene en control todas las cosas, y el único que es confiable, el único que es verdadero, es Jesús. Y la iglesia, a través de este Señor, va a poder ver su realidad, tal y como Él la ve. Así de que Jesús le está mostrando la realidad de que solamente Jesús tiene control de toda la creación, y que solamente Jesús, en todo caso, es la fuente de todo poder o de toda riqueza. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todos vienen de Él y son para Él. Él es el Señor de todo. Enseguida, después de esta presentación espectacular de Jesús, viene la reprensión. Y es bien interesante porque hemos venido viendo cómo Jesús a cada iglesia tiene algo que corregirla, excepto dos, Esmirna y Filadelfia. Pero también normalmente a todas tiene algo que encomiar. En el caso de Sardis, la iglesia de los muertos vivientes, la iglesia que tenía apariencia de viva pero que estaba muerta, a esa le dice, lo mejor que pudo sacar de esa iglesia, el Señor le dice, hay unos pocos que han sido fieles. Hay unos pocos en esa iglesia que han sido fieles. Sin embargo, a esta iglesia no hay pocos, no hay nada bueno que decirle. Así de que Jesús le da el mensaje, que es un mensaje de reprensión. En el versículo 15, como le ha dicho a todas las iglesias, comienza con la frase, yo conozco tus obras. Y hemos dicho que Jesús conoce todo. Acuérdate que la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Tú, yo, todos los que hemos creído en Jesús somos la iglesia. Y decíamos que cuando Jesús le dice esto a la iglesia, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. Yo sé lo que estás pasando, yo conozco lo que haces, yo sé lo que padeces,
conozco lo que piensas, sé lo que luchas, pero también sé lo que te falta. Y aquí le dice en el verso 15, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nada bueno que decir de la iglesia, salvo que el Señor Jesús le da náuseas, ¿no? Que está a punto de vomitarla. Ahora, sé que por mucho tiempo, quizás si has estado en la iglesia, tenemos esta idea de que, bueno, caliente significa alguien que está bien entrado con el Señor, que está creciendo, que es fiel, que hay madurez, que está sirviendo, que está siendo santificado en ese proceso por el Espíritu Santo. Y que alguien frío es alguien que no ha conocido al Señor. Normalmente hay muchas personas que toman esa interpretación, que se está refiriendo básicamente al fervor con que están acercándose al Señor. Y en contraste le dice a esta iglesia en la Odisea, tú eres tibio. Sin embargo, el hecho de que se señale este asunto del agua es significativo. ¿Por qué? Porque en realidad esta iglesia de la Odisea, decíamos que traía esas aguas termales que con el paso del tiempo se iban enfriando, pero no se enfriaban lo suficiente. Pero además tenían otro problema, eran aguas que tenían muchos minerales, así como la de Hermosillo. Entonces, si tú no conocías la región, cerca de estas ciudades hay una cascada, cerca de Hierápolis, y una cascada donde se forman formas debido a los materiales, a los minerales que vienen en el agua, y dicen que el agua corre, pero de esa que tú te acercas, agarras la roca y está todo así como grasosa, ¿no? La calidad del agua no era muy buena, eran aguas termales que en Hierápolis eran famosas por las aguas medicinales. La gente, yo no sé cuántos de aquí hayan ido a la sierra a meterse a algún hoyo ahí al agua termal. Mucha gente piensa que tienen propiedades, ¿no? Medicinales. Entonces eran famosas las aguas termales de Hierápolis porque sanaban, ¿no? Era la fama. En contraste, Colosas, la ciudad de Colosas tenía fuentes de agua donde el agua salía fresca y era famosa porque te refrescaban. Tú llegabas ahí y yo me acuerdo, yo no sé si a alguno de ustedes les tocó, que en las casas antes, en las casas de las nanas, de las abuelas, ponían una olla de barro grande y luego ponían otra olla abajo. Y entonces de la olla grande echabas el agua y luego empezaba a gotear al recipiente abajo y te asomabas y el barro así verde por abajo, ¿no? Pero por ahí estaba filtrándose y agarrabas el agua y estaba fresca, ¿no? Rica. Pues así llegabas a Colosas y las fuentes de agua refrescaban. Sin embargo, comparado con Hierápolis, que sanaban, sus aguas eran medicinales, como las de Tlacote, o las de Colosas, que eran aguas frescas, que te refrescaban. El agua en la Odisea, tú llegabas y si nadie te avisaba, otra vez es como si agarraste el agua del tinaco, rotoplas negro en verano, y te lo echabas el trago. Guácala, vomitabas. Si te agarraban descuidado, vomitabas. Y la idea del Señor no es tanto el fervor, que claro que va implícito, pero se refería a la testimonio inútil de la iglesia, un evangelio o una iglesia que no servía para nada. Una iglesia que no servía para sanar al enfermo, como las aguas termales de Hierápolis, ni tampoco refrescaba al cansado como el agua fresca en Colosas. En contraparte, estas aguas tibias no servían para nada. No podías hacer café, no te podías hacer un té, no te podías meter para sanar allí, no te podías refrescar. Eran aguas que no servían para nada, salvo para provocar náuseas en el Señor Jesús. Y ese es el mensaje. La iglesia en la Odisea era una iglesia que no servía para nada. ¿Se acuerdan Sardis?
Sardis dice, tú parece que tienes vida, pero estás muerta. Pero hay unos cuantos, hay unos pocos que están en medio de ti. En el versículo 4 del capítulo 3 dice, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, la Odisea no hay nadie que ande de una manera digna. La Odisea no hay nada rescatable. Es una iglesia que ha perdido el testimonio y no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no sirve para nada? ¿Por qué hay este contraste? Fíjate la situación de la iglesia de la Odisea. No menciona persecución de nadie. ¿Estás de acuerdo? No menciona que los judíos los están persiguiendo, y había una comunidad judía importante en esta ciudad de la Odisea, pero estaba acomodada la ciudad. No menciona que vamos a decir, el gobierno, el imperio estuviera persiguiéndolos por causa del cristianismo. No menciona nada. No dice que hubiera enseñanzas falsas que estuvieran amenazando la vida de la iglesia. No, tampoco. No hay amenazas. Aparentemente, como en Sardis, el ambiente era propicio para que el evangelio creciera, para que hubiera un impacto tremendo en esa ciudad. Pero vemos que no es así. La iglesia de la Odisea no tenía testimonio. Es decir, su actividad no llevaba a la gente a Cristo, no sanaba a los enfermos. Su actividad no edificaba a la gente, a los creyentes, no los refrescaba, no quitaba la sed. Era actividad inútil. No servía para nada. No había reprensión, no había exhortación, no había enseñanza. Era completamente inútil y por lo tanto desagradable al Señor. Aún como mencionamos ahorita, que la devoción tiene que ver con esto, está hablando en ese sentido de una iglesia que se ha vuelto inútil para el testimonio del Señor. Y nosotros, cuando pensamos en la iglesia, podemos darnos cuenta que de repente como iglesia podemos perder el poder o la razón por la cual estamos aquí. Quiero que pienses en el mensaje a la primera iglesia, a Éfeso. Dice, estás haciendo muchas obras, mucho trabajo sin amor, mucho trabajo, cero amor al Señor. El Señor le dice, tienes que arrepentirte. Le dice a la iglesia de Sardis, oye, haces muchas cosas, parece que hay mucha vida en ti, pero estás muerta. Salvo un grupo de personas, todos los demás andan de manera indigna. Y llega acá, a la Odisea, y el Señor le dice, conozco tus obras, me dan ganas de guacarear contigo. Básicamente, ese es el mensaje. Una iglesia que ya no servía para nada. Y sin embargo, a pesar de la condición, a pesar de que el Señor dice, te voy a vomitar de mi boca, el Señor le da esperanza a esta iglesia. Y eso nos da esperanza a nosotros. Pero qué importante que seamos vigilantes. Acuérdate, la iglesia está conformada por personas. Tú y yo hacemos la iglesia. La iglesia de la Odisea no era el edificio, eran las personas que vivían en la Odisea, cuyo testimonio, cuya actividad se había vuelto inútil para el reino del Señor, para su causa. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Aparentemente esta iglesia había encontrado la comodidad. Si vamos al versículo 17, dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y vamos a dejar hasta allí. 3 cosas que decía la gente en la iglesia. El Señor Jesús le dice, tú dices, no la gente dice, tú dices. ¿Qué es lo primero que dicen? Soy rico. Soy rico. Segunda cosa, yo me he enriquecido. ¿Quién es la causa? ¿El principio de la creación? No. Los creyentes
de la Odisea. Yo me he enriquecido con estas manos, con mi sudor, con mi inteligencia, con mi trabajo, con mis influencias. Yo me he enriquecido. Y tercer cosa, no necesito nada. No necesito nada. Y amados, ese es el peligro, otra vez, de la comodidad. Es el peligro de acomodarnos y de la bendición cuando tú piensas que todo está bien porque no tienes necesidad material, porque el Señor en su misericordia, en su gracia te ha prosperado, y puede ser un momento que tú digas, todo está bien. Si tengo dinero en mi cuenta, si tengo un buen carro, una buena casa, quiere decir que estoy bien con Dios. No necesito nada. Esa es la forma en que la iglesia de la Odisea se estaba viendo. Y esa es la forma en que muchos cristianos se ven hoy en día. Y esa es la forma en que muchas iglesias se ven hoy en día. Porque las personas en la iglesia hemos llegado a pensar de repente que la iglesia tenemos que medir con los parámetros del mundo. Si somos ricos, entonces somos bendecidos, estamos bien. Si tú estás padeciendo, si estás luchando financieramente, es que posiblemente estés en pecado, es que no tienes fe, o es que no eres cristiano. Y muchas iglesias el día de hoy, y con todo respeto y Señor, ten misericordia de mí, pero muchas iglesias te quieren vender el cristianismo como una vida de este tipo, ¿sí? Y la iglesia no está con un enfoque en Cristo o en el Evangelio, sino cómo tú puedes ser próspero, cómo tú puedes tener la vida que siempre soñaste, tu mejor vida ahora. Sí. Cómo la iglesia de repente, y perdón si lo has usado tú, pero usan el eslogan de el cristianismo no es aburrido. ¿Has escuchado eso? ¿Lo has dicho? Pregúntale a un cristiano en Sudán, pregúntale a un cristiano en China, pregúntale a un cristiano en Chiapas, donde te echan, donde destruyen tu casa, donde incluso te matan por ser cristiano. Pregúntale si es divertido o no. Pero gente en la iglesia ha tomado esta idea de que la vida cristiana te va a llevar a la felicidad y vas a estar completamente tranquilo, y te olvidas de que el propósito es dar testimonio al mundo, no de que eres rico, de que nuestro Dios es rico, rico en gracia, en misericordia, y que aun cuando Él es rico en todo aspecto, Él se hizo pobre para servir a los demás. La iglesia en la Odisea se olvidó del mensaje primario del Evangelio. Se olvidó de cuál es la misión de la iglesia y se enfocó en las cosas que la ciudad le ofrecía. La ciudad que era el banco del imperio, la ciudad donde había ganadería, donde había industria, donde había medicina. La iglesia se acomodó y dijo, tengo todo lo necesario, me lo he ganado, no tengo necesidad de nada. Amados, no tengo nada en contra de las iglesias felices, pero yo no creo que bailar despacito dentro de la iglesia o hacer una noche disco nos haga más espirituales y nos ayude a cumplir el propósito que Dios nos ha pedido. Saben, yo leía que gente en China, que durante las persecuciones, vamos a decir en el siglo XX, empezaron a padecer. Muchos dentro de la iglesia iban con los misioneros y les reclamaban y les decían, no que no íbamos a padecer, no que el Señor nos iba a guardar. ¿Por qué? Porque de repente nuestra enseñanza puede ser completamente opuesta a lo que la palabra de Dios dice. Jesús hizo muchas promesas, pero la que casi nadie reclama es: en el mundo tendrán aflicción. Y la iglesia dice que todos los que quieran agradar al Señor van a padecer, van a sufrir persecución. La iglesia en la Odisea se había olvidado del mensaje principal y estaba en la ciudad sin testimonio alguna. Era agua que te hacía vomitar, no servía para sanar
a los enfermos, no traía gente al evangelio y no traía refresco, no refrescaba a los que estaban cansados. Y Jesús le dice, mira, no te ves bien, yo te voy a decir cómo estás, yo te voy a decir la verdad de tu condición. Y está en la segunda parte del versículo 17. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no necesito nada. Pero, le dice Jesús, no sabes que tú eres, ¿qué cosa? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes. Tú te ves de una manera y no sabes cómo estás. Y Jesús le dice la verdadera condición de la iglesia. Cuando le dice desventurado, le dice, eres un infeliz. La realidad es que eres un infeliz. Tú puedes tener todo lo material y eso no te va a dar jamás la felicidad. Hemos dicho vez tras vez, y no importa si estás casado, soltero, si eres rico, si eres pobre, si eres instruido, nunca nada en este mundo te va a satisfacer plenamente fuera del Señor Jesucristo. Nada nos va a satisfacer, nada que no sea el Señor. Jesús dice, eres un infeliz, no te has visto, pero eres un infeliz. ¿Qué más le dice? Eres miserable, me das lástima. Eso es lo que le está diciendo Jesús a la iglesia, me das lástima, porque en realidad eres pobre, estás ciego y estás desnudo. Jesús le está hablando de su pobreza espiritual, obviamente. Ellos tenían su buena cuenta bancaria, pero le dice, ante mí estás pobre. No solamente estás pobre, el problema es que estás ciego, por eso no puedes verlo. El problema es que no estás percibiendo bien. Acuérdate, si tu ojo está malo, ¿no? Vas a ver mal. Jesús dice, si tu ojo está desviado, no vas a ver con claridad. Así es de que Jesús dice, la realidad es que no te has dado cuenta porque estás ciego. Y no solamente eso, ¿se acuerdan de la historia? La vimos en una ocasión. El emperador, el nuevo traje del emperador, ¿no? Estás desnudo, no te has dado cuenta, pero estás desnudo. Es decir, ¿y de qué habla la desnudez? De vergüenza, de vergüenza. Me das lástima, eres un miserable, me das lástima porque crees que eres rico, pero eres pobre. Tienes ahí, presumes de los mejores colirios para los ojos, pero no ves. Tienes la mejor ropa, las mejores túnicas, Hugo Boss, pero ante mí estás desnudo. Qué importante eso, porque quiere decir que puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener todo el éxito del mundo y puedes traer la mejor ropa y estar pobre, ciego y desnudo. Y Jesús le estaba diciendo a la iglesia, así es como te veo. Gracias a Dios, porque el Señor es misericordioso. Y a pesar de que la iglesia le dice, te voy a vomitar, le da la posibilidad, le da esperanza. Le dice el verso 18, te voy a dar una corrección, te voy a dar un consejo. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, te voy a dar un consejo, ve y compra, pero no te vayas al mall, no arranques a galerías ahorita a comprar, no, de mí, compra de mí. Es decir, ¿a dónde tienes que ir para adquirir lo necesario? A Jesús, ven a mí. Y yo te voy a vender, ¿no?, el oro refinado en fuego. ¿Cómo se refina el oro en fuego? ¿Qué implica eso normalmente? La bendición espiritual implica prueba, aflicción. Dice, ven y compra de mí oro refinado en fuego y entonces vas a ser rico. Y vestiduras blancas. Las de allá eran negras, acuérdate de la lana,
Aquí las vestiduras de Jesús son blancas. Y de hecho, si te acuerdas, en Sardis, lo vimos ahorita, en el versículo 4, ahí en capítulo 3, dice que esas personas en Sardis que han sido fieles van a andar en vestiduras blancas. Esas solamente el Señor te las puede dar, que implican santidad, que implican haber sido lavado por la sangre del Señor Jesús. Entonces compra de mí el oro, compra esas vestiduras blancas, porque en realidad estás desnudo. Y si sigues desnudo vendrá juicio, es una figura de juicio. En el Antiguo Testamento, cuando un pueblo era conquistado y lo llevaban desnudo prisionero, era una afrenta, una vergüenza, pero era una señal de juicio. Y por último le dice también, necesitas ver. Y para eso te recomiendo que pongas colirio en tus ojos para que puedas ver con claridad. Algo que tú conoces, le dice a la Odisea, porque tú lo fabricas. Qué interesante. Otra vez el Señor Jesús considerando las cosas de la ciudad y cómo estas estaban afectando a la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, encontramos que el Señor hace una recomendación similar de ir de compras. En Isaías, en el capítulo 55, en el verso 1, dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Y es una oferta que hace el Señor. El Señor, para que se acerquen a Él. Jesús está invitando a la iglesia a que se acerque para encontrar lo necesario. Verso 19, el Señor aclara por qué esta actitud. Le muestra el corazón que tiene Dios para su iglesia, para los suyos. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y a veces nos cuesta tanto trabajo entender la disciplina. Somos personas, somos humanos. A los niños pequeños no les gusta la disciplina. A los niños grandes tampoco les gusta. No les gusta la disciplina. Pero para mí la disciplina es algo tan especial, porque según la Biblia nos muestra el amor de Dios. De hecho, aquí el Señor dice: yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A los que amo. A los que amo. Y cuando mis hijas eran chicas, ya saben, papás, no teníamos la clásica varita con un versículo, ¿no? Y tenía la varita, bueno, tuvimos varias en la historia porque no duraban mucho, pero unas se rompían y otras las escondían. Pero siempre teníamos una emergente ahí. Y yo recuerdo cómo me acercaba a ellas, y cuando tenía que disciplinarlas decía: mira, ya saben, te tengo que disciplinar, no quiero disciplinarte, pero es por tu bien, y todo el choro. Y entonces le daba, y después de eso el abrazo y mira, te amo y todo. Y ellas no me repudiaban. Había algo especial cuando ellas podían entender que es parte del amor de padre hacia los hijos. La Biblia dice que cuando tú no disciplinas a tu hijo es como si fuera un bastardo, es como si no tuviera papás. Dios dice: disciplina a los que ama. Y vemos este patrón de corrección y de disciplina como una manifestación de amor. En Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hijos, la disciplina es para bien. Dios nos disciplina porque Dios quiere formarnos de acuerdo a sus planes. Y los papás tenemos que disciplinar a los hijos porque es la manera en que los preparamos también para que ellos después sean papás, para que ellos también puedan vivir. A veces los hijos se molestan, no entienden, pero llegará el momento en que les toque, y ahí luego platicamos, ¿no? Cuando vean las consecuencias. La Biblia nos llama a educar a nuestros hijos, a disciplinarlos conforme a la palabra del Señor. Y de hecho hay varios pasajes. Salmo 94 verso 12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. En Job 5:17
Dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Y sobre todo en Hebreos 12:5, dice, ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soporta la disciplina de Dios, si soporta la disciplina, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Así de que tenemos un Dios que nos ama tanto que no nos deja sin disciplina. Y el Señor puede venir y jalar las orejas y te va a dar tus nalgaditas. ¿Para qué? Para que entiendas lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. Y por eso, a pesar de la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, hay esperanza todavía. Y le hace la instrucción, sé celoso. Mira lo que dice allí en el versículo 19, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ser celoso, poner celo, es interesante, te dice primero sé celoso y después arrepiéntete. No vayas a arrepentirte así como, Señor, perdóname, pues ya me cachaste, pues ya sabes, ¿no? No, pon toda tu vida en lo que haces, pon toda tu vida en ello, arrepiéntete. De hecho, la palabra cuando dice arrepiéntete es ahora. No es cuando tengas chance, si quieres arrepiéntete, es ahora, arrepiéntete. Y esa es la invitación, esa es la exhortación que le está haciendo el Señor a la iglesia. Arrepiéntete ahora. Y le da una promesa. En el versículo 20 le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué interesante. Porque el he aquí, no sé si te acuerdas, te he dicho que es un imperativo en Apocalipsis. ¿Cuál es ese imperativo? ¿Alguien se acuerda? Mira. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Mira, estoy fuera de la iglesia, estoy tocando la puerta, déjame entrar. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Te imaginas la iglesia sin Cristo? Otra vez, en Éfeso teníamos la iglesia, muchas obras, cero amor. En Sardis teníamos la iglesia que parece viva, pero estaba muerta, sin espíritu. Pero ahora llegas a la Odisea y tienes a la iglesia que dice, soy rica, pero no tiene a Cristo como el centro de su vida. Están las riquezas, está la comodidad, están los logros que han alcanzado como iglesia, como cristianos de manera individual. Y Cristo le dice, mira, yo estoy en la puerta y estoy tocando. Este pasaje lo hemos usado para evangelizar personas. Pero ¿a quién está escrito? A la iglesia. Está escrito a la iglesia en la Odisea y le está diciendo, ábreme la puerta. Ábreme la puerta porque quiero entrar y quiero sentarme y quiero cenar contigo. ¿Qué significa eso? Comunión. Quiero estar en la mesa contigo. Y eso era un privilegio. Cuando alguien te invitaba a comer a su casa, lo hacían con desconocidos, era una cordialidad. Y aquí está Cristo afuera de la iglesia tocando la puerta y diciendo, ábreme porque estoy fuera. Y si tú me dejas entrar, yo me voy a sentar contigo y voy a tener comunión contigo. Y es posible, hermanos, es posible, familia, que podamos estar en la iglesia y no tener al Señor como el centro de la iglesia. Y otra vez puede ser que nosotros nos hayamos puesto en el centro y que nuestras conversaciones y nuestros mensajes estén enfocados a las personas. Y me refiero, todos los mensajes van enfocados a las personas, pero me refiero que a las personas como centro. Tú estás aquí, eres el centro y Dios gira alrededor de ti. Y lo que tú pidas,
Tú dilo, decláralo, confiésalo, arrebátalo, átalo. El Señor lo va a hacer, porque el Señor está para servirte a ti. Tú eres el Dios. Y Dios quiere que tú logres todos tus sueños, que seas un campeón, ¿no? Que seas lo mejor, porque para eso te llamó Dios, porque eres hijo del Rey y tú vas a hacer todo lo que tú quieras aquí. Y el Señor Jesús está tocándote la puerta, porque no nos ha dejado entrar. Y yo no sé tú, porque otra vez la iglesia no es el edificio, somos nosotros. Podemos decir que Jesús, el que tiene la llave de David, el que abre el reino, tiene acceso a toda tu vida. Cada área de tu vida puede decir que Jesús tiene la mesa puesta para que tenga comunión contigo. Podemos decir que en la iglesia Jesús es la razón de todo lo que hacemos. Que cuando venimos aquí, venimos porque le servimos a Él, porque le cantamos a Él, porque lo hacemos por Él. ¿Es Jesús el centro de todo lo que hacemos? Y si es Jesús el centro, entonces tenemos un testimonio que sea efectivo. Llevamos agua fresca a los que están cansados. Les llevamos un agua que cura a los que están enfermos. Estamos yendo porque la iglesia no se queda aquí, la iglesia sale y estamos llevando el agua de vida que solamente Cristo puede dar. Es agua que quita la sed para toda la eternidad. Si no lo estamos haciendo, hermanos, tenemos que atender la invitación que Jesús nos está haciendo. Sé celoso y arrepiéntete. Porque ni la cuenta del banco, ni todos los seguros que podamos comprar, ni todas las riquezas que podamos juntar van a ser un mensaje poderoso para la gente, y tampoco va a ser una justificación para el Señor. Jesús es el que tiene que ser el centro de nuestra vida y el centro de la iglesia. Por eso dice que el que venza, primero, el que abra la puerta, dice que va a tener comunión con Él. Pero además dice, al que venza le voy a dar que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué está diciendo? Voy a compartir el reino con ustedes. Van a tener ese privilegio de estar conmigo en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo que viene. Vamos a estar con Él, vamos a tener comunión con Él, vamos a estar compartiendo esa autoridad con Él. Y luego dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otra vez la pregunta es, ¿qué te dijo el Espíritu? ¿Qué escuchas? ¿Qué mensaje es el que te está dando el Señor? ¿Eres frío? ¿Eres caliente? ¿O eres tibio? ¿Dónde está tu confianza? Para toda la vida, no solamente para la salvación, para toda la vida. En tus riquezas, en tu fuerza, en tus estudios, en tus influencias, en tus ahorros, en la seguridad que tú piensas que has ganado, o en Cristo, que es el centro de la iglesia. Les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Y nuevamente te voy a pedir para que tomes este tiempo entre tú y Jesús. Ahí en tu lugar, tú puedes cerrar tus ojos. Nosotros vemos caras, no corazones, pero tú sabes en dónde está tu confianza. Tú sabes en qué estás confiando. Y el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos trae convicción, nos redarguye. Y te voy a pedir que tomes este tiempo para meditar y con un corazón humilde reconocer dónde está la confianza. Es tan fácil que confiemos en lo que vemos. Es tan sutil que podemos desviarnos. Dice, Señor, gracias por todo esto que me das. Esto sí me da seguridad. Aún reconociendo que vienen las cosas de Él, podemos poner nuestra confianza en el don y no en el dador de los dones. Así de que
pídele perdón si es tu caso. Pero dice, sé celoso y arrepiéntete. No lo hagas a la ligera. Pon tu vida, pon tu fuerza, pon tu corazón, pon tu ser en la decisión que tomes. Solamente Jesús es digno. Señor, queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos por ti, Señor. Para ti, Señor. Que cada aspecto en nuestra vida personal, nuestra familia, en el trabajo, nuestro matrimonio, Señor, en la iglesia, que el centro seas tú, Señor. Que podamos decir que vivimos para ti. Que como Pablo, Señor, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, que vivamos para darte la gloria a ti, para cumplir con ese propósito, con ese llamado, esa vocación, Señor, con la que tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Que podamos ser luz y sal en esta tierra, que como iglesia podamos alumbrar en esta ciudad. Señor, guárdanos de buscar la comodidad. Líbranos, Señor, de poner nuestra confianza en algo de este mundo. Guárdanos de confiar, Señor, en el dinero o en nuestras fuerzas o en las capacidades, aún en las personas. Señor, que nuestra confianza seas tú y únicamente tú. Que podamos vivir, Señor, para tu gloria, para tus propósitos, porque sabemos, Señor, que solamente tú puedes quitar la sed que nuestra alma siente. Señor, solo en ti, solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Bendice, Señor, a tu iglesia. Guárdale, Señor, donde quiera que se encuentre. Que tu presencia la acompañe. Que tú, Señor, la fortalezcas. Que tú la limpies. Que tú la guardes hasta tu venida, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.